Enrique Burak. Querido Enrique, qué alegría verte. No, hombre, qué gustazo, Joaquín. Gracias por la invitación. Te quiero y te admiro. Igual, igual, Joaquín. Igual. Además, eres alma beisbolera. Sí, desde antes de la 4T, ¿eh? Sí, porque ya ves que ahora es... No, desde muchos antes. Me acuerdo que bueno, hacías el noticiero de las noches en Canal 2 y nos decía cuando los Yankees iban continuamente a la Serie Mundial y nos decías, ojalá caiga que los Yankees jueguen el fin de semana para poder ir. Sí. Y nunca cayó. Nunca cayó y luego nunca cayeron en la serie. Y ya después ya no llegaban, ¿verdad? Sí, porque Enrique Burak, bueno, ¿tú cómo conociste a Fernando Valenzuela? Bueno. Pues yo conocí a Fernando, creo que la primera vez que lo vi fue cuando vino con el equipo de los Padres de San Diego, que tuvieron una serie en contra de los Mets de Nueva York, que fue en Monterrey, que fue en el 96. Antes habíamos hecho entrevistas vía telefónica, sí. Pero que fue la oportunidad de platicar más con Fernando, me parece que fue en esa ocasión, en el 96, recién regresados de los Olímpicos de Atlanta. Oye, es que era otro béisbol, ¿no? Porque ahora que veo a Tommy La Sorda, pues Tommy La Sorda se acabó a Fernando Valenzuela, ¿no? Enrique. Definitivamente. Inclusive, Fernando, pues no nada más abría los partidos, sino que llegaba hasta el final. Yo creo que la sabermetría y los analíticos le han hecho mucho daño al béisbol, porque ahora cuidan más a los lanzadores. Sí. Pero pues si llegan a 80, 90 lanzamientos van para afuera. Sí. Y Dave Roberts, el manager de los Dodgers, es particularmente insistente en ese departamento, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo, lo obligaba a terminar los partidos y yo recuerdo haber visto a Fernando ahí en el dugout con un costal de hielo en una bolsa de plástico en el hombro. Ahora te tiran 5 entradas y media, 90, ya 100 lanzamientos son muchos. Claro, y además en el caso de Fernando, la pelota de tirabuzón, que el famoso screwball, que es un movimiento completamente antinatural del brazo, ¿no? Que es hacia adentro, por eso es que genera ese movimiento la pelota, pero también ahí es donde se lastimó Fernando Valenzuela. Y termina todos los juegos. Y terminaba los partidos 10-81, que fue realmente increíble, además abriendo ese partido, porque Burt Hutton no estaba disponible, porque Jerry Royce no estaba disponible, y entonces decía a la Sorda, pues tráiganse a este muchacho, que ya había tenido partidos a fines de la temporada del 80, y es cuando Fernando inicia su trabajo sensacional. Y todos nos tuvimos que aprender el nombre del pueblo donde había nacido Fernando, allá en Sonora, porque nadie lo podía pronunciar, ¿te acuerdas? El famoso Choaquila. Así es. Sí. A ver, mira, tercer juego de la Serie Mundial 81, Dodgers-Yankees. El último out, ¿quién lo saca? Valenzuela. Claro, pues además Poncha Lupiniella, que además no fue uno de los mejores partidos de Fernando Valenzuela, porque también 5-4 en esa ocasión, pero fue un partido fundamental porque los Dodgers habían perdido los 2 primeros partidos de esa Serie Mundial. Fernando ya con la responsabilidad de lanzar y ganar ese tercer partido, que aquí estamos viendo las imágenes, y la Sorda, bueno, pues corriendo con su abdomen pronunciado como una costumbre, a abrazar a Fernando. Y los Dodgers ya no miraron hacia atrás, ganaron los siguientes 3 partidos y se acabó la historia. Pero si hubiera habido juego 7, lo hubiera lanzado Fernando contra Dave Righetti. Fíjate. Luego vamos a ver el juego decisivo que menciona así de la serie de campeonato. Dodgers-Montreal en 81. Sí, ese partido en donde Fernando tiene que ser relevado al final por Bob Welch, no llegó al final. Regularmente cuando alguien venía al relevo de Fernando decía uno, no, sobre todo ya un pitcher Tommy DeMfewer que echaba a perder todo. Pero llegó Bobby Welch, lo hizo sensacional. Y si recuerdas, Rick Monday conecta un home run, le decía a Sonia Alarcón, el Herman Munster, y con ese home run ganó el partido de los Dodgers y llegaron a la Serie Mundial de ese 81. Qué historias, ¿no? El primer juego de Fernando. Lo que mencionabas hace un momento, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Fernando en Dodger Stadium larga. Sí. Y le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus momentos icónicos? Y a lo mejor puedes decir el juego de la Serie Mundial, el juego de la Serie de Campeonato, pero decía que ese primer partido. Sí. Porque si las cosas no hubieran salido bien, y sobre todo porque llegó auténticamente en lugar de, afortunadamente se inició una cadena enorme de éxitos y también se ganó la confianza de Tomás La Sorda. Y luego, 5 ponches consecutivos, juego de estrellas. Eso fue en el 86. 86 fue líder de victorias de Grandes Ligas y además en ese partido que, por cierto, la decisión estuvo Dwight Gooden y Roger Clemens. Pero en el caso de Fernando Valenzuela, poncha 5 consecutivos, empatando la marca de Clark Hubert de 1934, y poncha a Don Mattingly, a Cal Ripken Jr., a Jesse Barfield, a Lou Whitaker y finalmente a Teodoro Higuera, que también lanzó en ese partido del 86.
Y aquí el sin hit ni carrera. Exactamente, de junio de 1990. Ese día que, por cierto, Dave Stewart, el cara de piedra, había lanzado ya antes ese día, que por cierto estaba jugando el Mundial de Italia 90, lanza ahí un juego sin hit ni carrera, y Fernando Valenzuela les dijo, o al menos cuenta la leyenda, en el vestidor, ya vieron uno en la televisión, ahora van a ver uno en vivo. Y lo hace en contra de los Cardenales de San Luis. Y por cierto, el último out, que de hecho es una rola para doble play, es de Pedro Guerrero, que fue su compañero tantos años con los Dodgers. Fíjate qué historia. El que no sabe nada de béisbol, ¿no? Sí. Pues nos gusta, Joaquín. Pero, ¿cuántas series has transmitido, has narrado? Con el gran Toño, bueno, y el querido Pepe, ¿no? Pepe Segarra, por supuesto. Sí. Son 28 o 29 series mundiales, una cosa así. Éramos todos unos chavos. Éramos unos niños de pañales. Mucho más, sí. No. Oye, a ver, sí ha habido un cambio, digo, en el concepto de los pitchers. Le decía Tom La Sorda, que era el manager de los Dodgers, ahora que termine, 9 entradas. Eran pitchers de 9 entradas o de 8. Uh-huh. Claro, y bueno, inclusive si ves ahora el que tiene la mayor cantidad de juegos completos en una temporada, pues el año pasado fue Sandy Alcántara con 3. Y ya no tiene nada que ver con lo que hacían anteriormente. Y también tiene que ver con que ahora es un deporte de especialistas. O sea, tienes al abridor que te va a dar 5 o 6 entradas quizás, que además una salida de calidad son 6 entradas y 3 o menos carreras limpias permitidas en ese partido. Y luego tienes al de la séptima, tienes al de la octava y tienes al relevista para cerrar el partido, desde luego si es que lo vas ganando. Pero esa es la forma en la que se maneja ahora en el béisbol. Ojalá y cambien las cosas, y lo que te mencionaba también de la sabermetría, porque ahora los managers dicen, no, tú me vas a lanzar 70, 80 pelotas. Y un partido de la noche, a las 5 de la tarde ya están haciendo el cambio del pitcher. ¿Dónde queda el feeling del manager? ¿Dónde queda la sensación de lo que está pasando con el partido? Que a lo mejor el lanzador, no sé, tuvo un mal día, se enojó con la señora, yo qué sé. Hay muchas circunstancias que no tienen nada que ver con una tabla de números. Y sobre todo personales, ¿no? Claro, por supuesto, desde luego. Ahora, también veo, ¿por qué? Cuéntanos, explícanos, porque luego los que narran creen que sabemos todo y no sabemos nada. ¿Qué le revisa el umpire de home al pitcher cada vez que termina una entrada? A ver si no tiene una sustancia prohibida, una sustancia particularmente que sea pegajosa. Ya le pasó este año, por ejemplo, a Max Scherzer del equipo de los Mets de Nueva York. Bueno, primero ya lo cambiaron, pero si es que no hay una sustancia que ayude al agarre de la pelota. Y entonces, pues... ¿Les entregan el guante, la gorra? Y luego le revisan hasta el cinturón, sí, o en la parte interior del pantalón, sí, para ver si es que no traen algo guardado por ahí. El cronómetro. Yo creo que es una de las mejores medidas que ha tomado el béisbol de las mayores. O sea, ahora si es que no hay gente en base, el pitcher tiene 15 segundos para lanzar. Si es que hay gente en base, son 20 segundos para lanzar. Y esto ha provocado que los partidos que hasta el año pasado eran por ahí de 3 horas 6 minutos, 3 horas 8 minutos en promedio, ya le han tomado media hora. O sea, la verdad es que eso es sensacional. En Liga Mexicana también se ha aplicado. Aquí son 12 segundos si no hay gente en base, pero creo que sí tienen que hacer algo, porque cuando hay gente en base, desaparece ya la cuestión del cronómetro. Entonces los partidos sí se han hecho un poquito largos. Las bases más grandes. Esto, ante todo, creo que el robo de base ya había desaparecido, literalmente. Y ahora para esta temporada no solamente se ha revitalizado esta cuestión, dice la gente de Grandes Ligas que era para mayor seguridad de los peloteros, que ya parecen cajas de pizzas las bases ahora. Pero ante todo es para que haya mucho más movimiento en los senderos, que se dé robos de base, ¿no? Ya volver a ver un Ricky Henderson, un Lou Brock, olvídalo, ¿no? El home se quedó igual, ¿no? El home se quedó igual, efectivamente. Y otra cosa que también cambiaron este año en Grandes Ligas fue la cuestión de las formaciones especiales. Ah, sí, porque antes, por ejemplo, el tercera base se iba a jugar como una especie de shortstop entre primera y segunda, ¿no? Ándale, exacto. Podías tener 3 hombres de cualquier lado del diamante. Y ahora, pues esto ya desaparece. Tiene que ser forzosamente 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Y muchos batazos que anteriormente eran out, pues ahora pasa en el entre primera y segunda, o de short y tercera, y se convierte en hit. Y lo que pasa es que Grandes Ligas quería eso, quería movimiento en las bases. Y espectáculo, ¿no? Y espectáculo. Y además, porque mucha gente puede decir, bueno, pues es que si quieren más hits y más robos de base y todo esto, pero al poner el cronómetro, entonces los partidos ya no se hacen más largos. En fin, ven que es un placer hablar
con Enrique. No, gracias, Joaquín. ¿Y sabes qué es lo que le falta? Porque decía Fernando hace un momento en la entrevista que le hizo Humberto Barrera, acerca de pues que él ya se siente completo con esto de retirar su número 34. Pero yo creo que hace falta que ingrese al Salón de la Fama. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ciertamente ganó 173 partidos. Que una regla no escrita para un abridor son 200 victorias. Yo creo que a través del comité de veteranos, porque él desapareció pronto de las papeletas de los periodistas, pero ojalá a través del comité de periodistas pueda ingresar al Salón de la Fama. Perdón, a través del comité de veteranos. Yo creo que eso es un acto de justicia, porque abrió un mundo nuevo para los beisbolistas mexicanos, que recibieron un impulso. ¿Y yo cuántos peloteros mexicanos hay jugando en las ligas mayores? Pues en este momento tenemos unos 15 aproximadamente. ¿Nada más? Nada, sí. No, yo creo que son más. Bueno, en este momento, Ajá. porque luego también suben y bajan, y sí tienes algunos que destacan mucho más que otros. Desde luego ahí está Julio Urias, y tienes a Víctor González con el equipo de los Dodgers, y está Joey Meneses, que es un caso verdaderamente excepcional con Washington, que estuvo 10 años en sucursales hasta que el año pasado se abrió la posibilidad. Isaac Paredes, que está con el equipo de Tampa. Y en Tampa está el cubano-mexicano Arosamena, Rosarena, que es también un personaje, ¿no? Súper personaje, que además la gente no se acuerda. Él llegó con los Cardenales de San Luis, y luego llega a las Rayas de Tampa. Está en la Serie Mundial del 2020 en contra de los Dodgers, pero ahora es cuando vino el boom bárbaro, ¿no? Vino el boom con la Serie Mundial, ¿no? Con el Clásico Mundial Sí, de con béisbol. el Clásico Mundial. Exactamente, que México, híjole, se quedó muy cerquita de llegar a la final, y bueno, se perdió en contra de los japoneses. Los japoneses. Así Querido es. Enrique, gracias por venir. Gracias, Joaquín, un gustazo. Te lo aprecio, es un deleite hablar contigo y una alegría verte. No, igualmente se te Gracias. quiere, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Querido Enrique, bueno, voy a unos anuncios.